Como un viento recio, como un fuego que abraza, así es Él, así es Él, como grandes aguas que no se contienen. Así es Él, así es Él, es el Espíritu Santo que fluye, es el Espíritu Santo que llena, es el Espíritu Santo que abraza todo mi ser. Es el Espíritu Santo que fluye, es el Espíritu Santo que llena, es el Espíritu Santo que abraza todo mi ser. Aquí está, lo puedo sentir. Que abraza, aquí está, como un viento recio, como un fuego que abraza, así es Él, así es Él, como grandes es el Espíritu Santo que abraza todo mi ser. Es el Espíritu Santo que fluye, es el Espíritu Santo que llena, es el Espíritu Santo que abraza todo mi ser. Saludos afectuosos en el nombre del Señor Jesucristo. Deseo grandemente que usted se alimente de la palabra de Dios, que usted y que yo nos alimentemos de la palabra de Dios. Todo este mes estamos tratando sobre la Biblia, la palabra de Dios, y particularmente en esta semana, cómo estudiar la palabra de Dios. El lunes tratamos sobre el método sintético, el martes el método inductivo, el miércoles el método biográfico y hoy estaremos estudiando el método histórico. Todos estos métodos los escribió un especial maestro llamado David Grams, misionero que fue para toda América Latina
estuvo trabajando mucho en Bolivia, pero bueno, trabajó en toda América Latina y hace apenas unos días que se fue a la presencia del Señor y nos dejó esta joya de escritos, los métodos para estudiar la Biblia. El método histórico, como ya el título lo dice, hay que estudiar el trasfondo histórico del libro para poder comprender el mensaje del autor. El trasfondo histórico del libro. Y en este caso tenemos que descubrir lo siguiente. 9 pasos en relación con el método histórico. Número 1. La fecha en que se escribió. Porque hay una diferencia enorme. Por ejemplo, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, que Moisés los escribió aproximadamente en el año 1500 a.C., o sea, hace 3500 años, mientras que Juan escribió el último libro de la Biblia, Apocalipsis, en el año 96 ya de nuestra era, la era cristiana, de tal forma que de Moisés a Juan transcurrieron 1600 años. Entonces hay que considerar la fecha en que se escribió el libro, el lugar donde se escribió. En el caso de Juan, él escribió el Apocalipsis en la isla de Patmos. La isla de Patmos se encuentra en el mar Egeo y pertenece a Grecia. Esta isla está, por decirlo así, enfrente de Éfeso. Éfeso ya está en tierra firme. Éfeso es donde fue fundada una de las 7 iglesias de Asia Menor. Y frente a Éfeso, en lo que hoy es Turquía, y ya en el mar Egeo están muchas islas, y ahí está una isla llamada de Patmos. En esta isla fue donde escribió Juan el Apocalipsis. Ahora, la ocasión en que fue escrito, bueno, estaba él desterrado, confinado, lo echaron a esa isla por causa del Evangelio, y así lo dice él, por causa del Señor estaba en aquella isla. Entonces no piense usted que Juan estaba allí en una hamaca tomándose un jugo de coco. No. Estaba sufriendo él allí en la isla de Patmos, porque además es un poco desértica, no está tan no tiene tanta vegetación como pudiéramos pensar, porque cuando hablamos de una isla generalmente pensamos en muchas palmas y muchos árboles, mucha vegetación. Esta isla no lo tiene tanto. Entonces ahí estuvo sufriendo Juan en la isla de Patmos. La ocasión en que fue escrito. El autor, Juan, el apóstol, que fue discípulo del Señor, fue apóstol del Señor, escribió el Evangelio, escribió las 13 epístolas y escribió también el Apocalipsis. Sirvió al Señor toda su vida. Sufrió mucho por causa del Evangelio, pero le siguió hasta el final. Entonces, los destinatarios hay que estudiarlos, sus características y sus problemas. Por ejemplo, Pablo escribió 1 y 2 de Corintios. Escribió a los corintios que ellos pues tenían muchas divisiones, había muchos problemas entre ellos. Y Pablo les escribe diciendo, sé que hay muchas divisiones entre ustedes, porque unos dicen que son de Pedro, otros dicen que son de Pablo, otros dicen que son de Cristo. Y, en fin, hay muchas divisiones entre nosotros, pero eso es porque son cristianos carnales, no son cristianos espirituales. Y ahí les aconseja. Entonces, hay que considerar los destinatarios. Y como dije, ya en el caso de los evangelios, Mateo, pues mayormente sus destinatarios eran los judíos, pero Marcos, sus destinatarios eran los romanos. Lucas, sus destinatarios eran los griegos. Y Juan, sus destinatarios, la iglesia en general. Así que hay que estudiar también los destinatarios. Y ahora,
hay que estudiar la literatura de aquel tiempo, la literatura contemporánea. Es poco difícil estudiar esto, pero bien podemos estudiar un poco, porque el mismo apóstol Pablo nos habla acerca de los poetas de aquella época. Y bueno, podemos estudiar los escritos de los griegos, que son escritos contemporáneos del apóstol Pablo, y vamos a estudiar también las costumbres contemporáneas. ¿Cuáles son las costumbres de aquella época? Hoy, cierto número de iglesias o de creyentes o de pastores habla fuertemente en contra del uso de los pantalones por parte de la mujer. Y dice, no, es que la palabra de Dios dice que el hombre no debe usar ropa de mujer y la mujer no debe usar ropa de hombre. Y en efecto, así lo dice la palabra del Señor. Pero lo que no dice la palabra de Dios, cómo era la ropa de mujer y cómo era la ropa de hombre. De tal manera que en nuestras visitas que hemos hecho a Israel, preguntamos al guía, porque vimos algunos hombres con túnica todavía en esta época. Y a las mujeres no, las mujeres con un pantalón apretado en el tobillo, pero muy amplio en la parte del muslo, y luego sobre ello un saco que yo le llamo saco 3/4, es decir, que llega un poco más abajo de la cintura, y luego su cabeza cubierta por una pañoleta. Entonces les preguntamos, ¿por qué usan túnica los varones? Dijeron, es que esta es la vestimenta que se usó hace muchos siglos y que se ha venido pasando de generación en generación, y así era la costumbre entonces, y muchos siguen todavía esa costumbre. Y lo mismo en cuanto a las mujeres, cubrirse la cabeza. Por eso el mismo apóstol Pablo habla que la mujer, cuando ahora se cubra su cabeza, dice, en cambio los varones, cubrirse la cabeza es afrenta a Dios. Por eso a veces yo también, que he sido un poco tradicionalista, no me gusta mucho no me gusta nada, mejor dicho, que usen cachucha dentro del templo los varones, por esa escritura que está ahí. Usted interprétela a ver qué es lo que le dice el Señor. Pero volviendo a esto de la vestimenta, quiero decirle que no podemos aferrarnos a que la vestimenta de hoy es la misma de antes. No. En ese caso, si queremos ajustarnos a lo que dice la Biblia, que la mujer no use ropa de hombre y el hombre no use ropa de mujer, entonces nosotros los varones tenemos que usar túnica, porque esa era la ropa que se usaba en aquella época en que se escribió esta porción bíblica, y las mujeres usar pantalón, pero muy estrecho del tobillo y muy amplio del muslo, y luego ese saquito 3/4, y luego también amarrarse la cabeza, cubrirse la cabeza con una pañoleta. Los que se aferran al texto de que los hombres no usen ropa de mujer y la mujer no use ropa de hombre, entonces hay que ajustarnos a esa costumbre. Pero en fin, estamos hablando acerca del método histórico, que hay que estudiar las costumbres contemporáneas cuando se escribió el libro, las costumbres, las creencias y religiones de aquella época. Hay que estudiarlas también. También vamos a estudiar, en 9º lugar, el medio social, el político, el geográfico, el espiritual del autor, de los destinatarios de la obra y de las personas que aparecen dentro de lo escrito. Entonces, hay que considerar todos estos aspectos, inclusive los aspectos geográficos. Me gusta mucho a mí considerar, por ejemplo, el monte Sinaí, y donde el Señor le dio los 10 mandamientos a Moisés, pero también el monte Nebo. El monte Nebo está enfrente del Mar Muerto. De ahí subió Moisés y allí divisó la tierra prometida. Dios no le permitió entrar a la tierra prometida,
pero la vio desde el monte Nebo. Y ahí fue donde murió, en el monte Nebo, enfrente del Mar Muerto. Tuve la oportunidad de estar allí a la orilla del Mar Muerto y desde ahí divisar el monte Nebo. Yo dije, ay, tocayo, ahí subiste y allí moriste. Pero ¿sabes qué? Los ángeles te bajaron, porque dice la palabra de Dios, que Dios lo sepultó en el valle. Murió allá en el monte, allá en la montaña, pero Dios lo enterró en el valle. Bueno, hay que estudiar todos estos aspectos porque estamos considerando el método histórico para estudiar la palabra de Dios. Vamos a orar que el Señor nos siga iluminando, el Espíritu Santo nos ilumine para entender mejor la palabra de Dios. Padre Santo, estoy rogándote que nos auxilies en el estudio, en la meditación de tu palabra y que sea lámpara a nuestro camino, que sea aliento para nuestra vida, alimento para nuestro ser. Tómanos en tus preciosas manos, Señor, y que podamos considerar tu palabra lo que es, alimento para nuestro ser. En tus manos nos estamos encomendando. Gracias, Señor. Amén. Amén. Dios me los bendiga. El día de mañana vamos a considerar el método teológico. ¿Qué es eso del método teológico? Mañana lo vemos con la ayuda de Dios. Hasta mañana, Dios mediante. 7 de la noche. Quédate conectado y comparte de este mensaje lleno de vida. Búscanos en Facebook, YouTube y Spotify como Iglesia La Trinidad o La Trinidad de Juárez. No te pierdas el mensaje de vida todos los días a través de nuestras plataformas digitales, de lunes a domingo a las 7 de la tarde. Ya tenemos servicios presenciales, miércoles 6 de la tarde y reunión de jóvenes los sábados a las 4 de la tarde. Los domingos tenemos 3 servicios, 10 de la mañana, 11:30 de la mañana y 1 de la tarde. La dirección de la iglesia es Rafael Velarde, esquina con Francisco Sarabia, zona centro, en Ciudad Juárez, Chihuahua. O bien puedes visitarnos en El Paso, Texas, en la iglesia Jerusalén. Reunión de jóvenes los viernes a las 7 de la tarde y domingos a las 4 de la tarde, en el 4300 de la calle Yandel. No lo olvides, quédate conectado.